Nuevamente buenos días para todos. Lo que nos reúne en la mañana de hoy será eh, la creación de cuestionarios, la creación de banco de preguntas y categorías. Yo quisiera, antes de empezar, entonces, darle la palabra a alguno de ustedes en relación a mm, cómo están ustedes evitando, cómo están construyendo sus cuestionarios para evitar el cruce de información, como lo he llamado yo en algún momento. Quisiera de pronto que alguien contara la experiencia o las ideas que tiene estrictamente en el cuestionario para poder disminuir esa tasa de cruce de información. No sé si alguien quiere contarnos Sí, buenos Eh, días. Yo, Margarita Ardila, buenos días para todos. cómo estás. Buenos días. Bueno, la verdad, yo siempre he pensado que cada uno es responsable de su propio conocimiento. Siempre he estado allí. Los apuntes que uno hace en clase, pues son de uno y los puede utilizar en su momento. Cuando he aplicado los cuestionarios, pues que la verdad han sido muchos en plataforma, eh, ahorita, bueno, antes, la verdad, siempre los dejo un tiempo, una hora, y estoy pendiente con ellos en la parte de participantes. Primero hago un llamado a lista para que verificar que todos pues estén. Y pues el tiempo que he manejado ha sido siempre de una hora mis cuestionarios. Cierro y la revisión de las preguntas las hago 2 horas después o al día siguiente con los estudiantes. Ahorita durante la pandemia, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido más estudiantes, más grupos. Lo que hemos tratado de hacer es que con la representante de grupo le pedimos el favor que nos agregue al chat de ellos, de los estudiantes, al chat colectivo. Y siempre somos dos los docentes que hemos estado pues supervisando el cuestionario. Entonces, eh, a través de eso pues tratamos de hacer una supervisión. Les pedimos el favor a los estudiantes que no deben estar, la única que debe estar pues conectada, pues activo es la representante, y a través de ella nosotros hacemos las observaciones de quienes vemos conectados desde su celular. Eso es básicamente como el control que he hecho en este semestre. Reitero, en los semestres anteriores, pues la verdad lo dejo abierto y veo que hay unas respuestas coherentes, bien, y no es tan notable pues copiar o cruce de información. Gracias. Profe, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la experiencia. No sé quién o quién ha presentado problemas o de qué forma lo ha manejado, que nos cuente un poco otra persona. a ver, durante este periodo le habla María Eugenia. Muy buenos días para todos. Días. Eh, en este periodo que yo he hecho, yo primero no estaba utilizando la plataforma Modred. Estuve utilizando, fue el recurso que me daba ya la red de Google, ¿cierto? De Google, con los formularios. Ya. Y pues a mí no me fue mal con eso porque de todas formas es muy parecido al que se utiliza en Modred. Y bueno, ya en este semestre, durante en estos últimos meses que he estado capacitándome, he estado mirando cómo se utiliza esa plataforma, la de Modred, La y plataforma la he móvil. estado practicando. Vale. Ujú. Perfecto, profe. Muchas gracias. Para servir a usted, Santiago. Bueno, una última persona que nos quiera contar antes de arrancar, o si una experiencia no, si no ha podido de pronto encontrar alguna alternativa para disminuir esa tasa de cruce de información como hablamos.
Bueno, no sé, soy Inge Carvajal. Pues también un poquito el tipo de preguntas que se hacen, ¿no? Porque ¿qué es lo que uno quiere evaluar? Y si uno evalúa, nosotros realmente con el profe Daniel no usamos cuestionarios, planteamos más bien problemas a resolver, en el cual a veces pues es hasta deseable que haya cruce de información o que haya libro abierto. Entonces hemos ido más bien como resolviendo el problema por el nivel de pregunta o el nivel de aprendizaje que uno quiere fomentar. Muchas gracias. Claro, sin duda, y era el llamado que nos hacía, creo que fue el profesor Jaime Fierro, en relación a cómo estamos estructurando las preguntas, ¿sí? Si son netamente de corte memorístico, si estamos preguntando únicamente, digamos, o sea, a rescatar la memoria del estudiante, o si lo vamos a llevar a la construcción del conocimiento a través de la misma evaluación, ¿no? De la reflexión, del análisis, de la búsqueda de Buenos días. conclusiones, etcétera, etcétera. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron todos? Muy bien. Gracias. Interesante pues este espacio para avanzar en este proceso. Realmente yo sí he tenido mucha preocupación en torno a ello. Mm, De hecho, pues como yo he trabajado en el ministerio, en la Secretaría de Educación, he sido docente y directivo docente, pues allí nos hemos tenido que ver con ese proceso. Yo conozco muy bien el proceso de las pruebas ICFES desde los años 70 y 80, porque yo, para avanzar en mis estudios, a mí me tocó estudiar el bachillerato por radio, que sacó en revisión el gobierno entre los años 70 y 80. Eso me permitió hacer el puente para luego continuar mis estudios normales. Pero entonces ahora cuando llega todo este tema de la virtualidad, uno como que dice, entonces el gobierno ya había dado pasos importantes en esos años. Y entonces ahí la única prueba que se hacía era la prueba X. Y esa prueba del 78 hasta el 99, hasta el 2000, eran pruebas memorísticas. Preguntaban por nombres, por fechas, por datos. Y ahí en adelante las nuevas pedagogías, las pedagogías activas, transversales y sociales, que es la que ha adoptado el modelo que ha adoptado la Universidad del Quindío desde los procesos de acreditación y toda esa cosa. Entonces mandaron a prácticamente como que disminuir significativamente el concepto de la memoria del dato. La pregunta era, ¿para qué le sirve a un estudiante que se sepa cuándo nació Bolívar, cuándo murió Bolívar? Ese no es lo importante del conocimiento. Lo importante es qué impacto, cómo se desarrolló el proceso de independencia, qué le aportó Bolívar y qué consecuencias fueron las causas y qué consecuencias trajo para la patria. Y desde ahí es que se arma la pregunta. Entonces, ese enfoque que desde el 2001, 2002, 2003 la norma la estableció, eso implica que se arma un enunciado, entonces donde vienen las competencias interpretativas, propositivas y argumentativas, que pues ahora vienen con las transversales, ¿no? Y las valorativas y la del ser y todo. Pero entonces es eso, ¿cómo se arma el enunciado desde el contenido, para que el estudiante lea el enunciado completo, ese concepto de interpretación y luego se saca? Pues ahí nos hemos entrenado ahí en seguridad y salud en el trabajo, cada vez que vienen los pares, siempre piden, entre otras cosas, para que tengamos en cuenta, uno de los objetivos de este tipo de pruebas es prepararlos para las pruebas saber, porque no solo contentos con las pruebas 11, las pruebas ICFES que se llamaban, luego las llamábamos pruebas saber, ¿no? 11, y ahora, no contentos con eso, sacaron pruebas saber para quinto, pruebas saber para tercero, Noveno. pruebas saber para octavo, pruebas saber para noveno, pruebas saber para 11. Ahí están los muchachos del CAS, pues, dándole a eso duro. Y entonces,
con no contentos salieron las pruebas Saber Pro en el 2005, 2006, 2000, luego en el 2009, en 2012 hubo una norma que las transformaron, pero siempre el enfoque es ese, es no preguntar, inclusive hablaban de no preguntar, hacer preguntas de falso, verdadero, en encontración, sino pruebas de tipo, pruebas a ver, tipo 4, de selección múltiple con única respuesta o con 2 respuestas, eso hay varias, y eso se estudia mucho, pues el antecedente, el consecuente, y si había relación entre los... Es todo un rollo. Eso requiere de mucha discusión, porque, termino con esto, qué pena con ustedes. eh, mm, Cuando usted encuentra la pregunta, usted dice, no, pues que armar la pregunta es muy complejo, pero cuando usted la arma bien, esa bendita pregunta recoge mucho contenido. Dice, no, es que yo tengo que hacer una prueba de 40 o 50. Ese fue el primer problema que tuvimos que enfrentar en la educación. Yo no tengo que armar 30, 40 o 50 preguntas para evaluar unos contenidos. Cuando uno arma bien la pregunta, 2 o 3 preguntas recogen unos contenidos, que usted va a recoger otra para sacar otra pregunta y dice, no, es que esto ya está incluido en la pregunta anterior, que ya armé. Entonces, es eso, el nivel de comprensión, de complejidad, de lectura que tiene y la lógica que debe tener para no despistar al estudiante. Qué pena, gracias. No, profe, a usted muchas gracias por esto que nos comenta. Sí, sin duda, yo creo que muchos de los profes coincidimos eh, en eso, ¿no? En cambiar la estructura de la pregunta, cambiar el sentido de la pregunta y sí, cuál es el propósito pedagógico, pues, de esa pregunta. Yo creo que hay que abrir el espacio, ¿sí? Muy pronto para un taller de creación de preguntas tipo IFES, como se ha llamado comúnmente. Bien, en ese sentido, profes, entonces, lo que queremos hoy ya, este puede parecer un taller repetido que ya estuvimos trabajando sobre la creación del banco de preguntas, cuál es ese uso que le podemos dar, cómo crear las categorías y la configuración de las preguntas. ¿Para qué? Finalmente yo puedo tener muy bien armada la pregunta, eh, pero la respuesta va a ser una, ¿verdad? Va a ser una sola y allí puede haber cruce de información. Decía una profe, pues sí, cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje y verá si se copia o no se copia, pero pues creo que también hay una responsabilidad del maestro pues para garantizar, pues o de alguna manera controlar o supervisar que no se fugue esta información y bueno, pues, poder empezar a filtrar quiénes sí están comprometidos con su propio aprendizaje y no llevar un montón de gente también, pues, digamos, sin ningún rigor. Entonces, para eso estamos hoy acá. Vamos a dar algunas alternativas de lo que pues, la plataforma nos ofrece eh, para disminuir esa tasa de cruce de información. Entonces, sin más, profes, yo les voy a poner un link. En 3 minutos, cada uno pone una pregunta. Ahora bien, 3 tipos de preguntas. Vamos a tratar de descartar por completo preguntas de falso y verdadero dentro de nuestros cuestionarios, ¿sí? O, o por lo menos ponerlas en muy poca medida. Lo ideal sería no poner preguntas falso y verdadero. Entonces vamos a hablar de preguntas de selección múltiple con varias o única respuesta. Vamos a hablar de preguntas de emparejamiento, y vamos a hablar de preguntas de respuesta corta, ¿sí? Y pues en muy poca medida falso y verdadero. Ya es decisión y criterio del profesor, pero lo ideal entonces en la búsqueda del rigor respecto a las preguntas y preguntas eh, pues con un propósito mucho más fuerte, entonces sería evitar esas preguntas de falso y verdadero. Entonces, profesor, aquí está el link. Hoy vamos a armar 3 categorías dentro del banco de preguntas. Hay profes, y por favor, si lo quieren compartir por el chat, que tienen problemas o que todavía no estén utilizando el banco de preguntas, que de pronto vean mayor facilidad ir integrando las preguntas directamente al cuestionario. ¿Sí? Hay profes que no, o sea, que no utilizan el banco de preguntas y por qué, ¿sí? Era como saber. Pues Buen Tiago, día. buenos días. Perdón, Adelante, dele. adelante. A ver,
Yo tuve una dificultad y fue que cuando quise hacer el paso a paso del banco de preguntas, exporté unas preguntas que utilicé el semestre pasado, pues para mirar de allí qué podía sacar. Y cuando ya fui a seleccionar, estaban revueltas, claro, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Entonces se me hacía ya muy complicado, ¿me entiendes? Hacer pues la selección, porque pues estamos hablando que es una batería de 50 preguntas. Entonces esa fue la dificultad. A la hora de exportar, no sé qué procedimiento hice mal, porque pues hablábamos con algunos docentes, este proceso es maravilloso cuando pues uno ya lo tiene como interiorizado, trabajado y absolutamente claro, pero pues todos estamos como en el aprendizaje. Esa fue la dificultad que tuve, Santiago. Vale, profe Claudia, muchas gracias. Iba a hablar otro profe antes de decir algo. Sí, buenos días. Una, una consulta, ¿cierto? Yo quise crear un cuestionario, tenía que realizar una prueba y pues quería que no fuese de respuesta única, es decir, que no estuviese predeterminada una sola respuesta corta, mucho menos de selección o de sí, no. Em, entonces era una prueba tipo taller en la que la respuesta debía ser un párrafo un poco más amplio, pero no encontré la posibilidad de que, por ejemplo, cada pregunta de este tipo fuese separada y que tuviese un tiempo asignado. ¿Sí? Esto para que se pudiese realizar en un lapso determinado de tiempo y pues evitando al máximo pues que pudieran ellos estar compartiendo a través de los grupos las informaciones de respuesta, o al menos limitarlo en el tiempo para eso, pero este tipo de preguntas solo se pueden realizar, perdón, no se pueden realizar con esas condiciones, sino que a esas condiciones responden otros tipos de De aquí. pruebas o de preguntas. Ya, profe, a ver si entendí. Usted hizo una prueba en la que la respuesta era un párrafo. Párrafo largo. Sí, párrafo, eh, de acuerdo. Y tuvo inconvenientes, estoy entendiendo. Es decir, no encuentro en la plataforma una modalidad pues de actividad que se acomode a eso, ¿sí? Porque la terminé haciendo común, como si fuesen solo las instrucciones y ellos me devuelven un texto con esas respuestas, pero no a través de pregunta uno en la plataforma, digamos con un solo pantallazo para cada pregunta, que si avanza en la respuesta pues no pueda volver o que no tenga, por ejemplo, acceso a todas las preguntas a la vez, sino en la medida en que progresa con la prueba. Sí, ok, encontró eso. Vale. Y la idea entonces es poder encontrar una pregunta que le permita al estudiante un párrafo, ¿cierto? Poner un párrafo dentro del cuestionario, esa es la pregunta. Sí, sí, Configurarlo para que sea página a página y secuencial. eso, página a página, pues porque para que sea otro tipo de prueba, ¿no? Una prueba que limite, digamos, la posibilidad de copia, plagio y todo eso. Sí, sí. Pues hay una opción de ensayo dentro del cuestionario y eso pues se hace una calificación manual. Y digamos que las otras preguntas son preguntas de calificación automática que la misma plataforma, después de yo haber configurado la respuesta, pues va a calificar. Y hay una que es de ensayo, pero entonces debe hacer la calificación manual, es decir, usted hacer la lectura, examen y asignar pues, la calificación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, Santiago, sí, buenos días a todos. buenos días. Quisiera pues complementar lo que estaba diciendo. Yo acabo de hacer un cuestionario evaluativo a través de Moodle y pues en aras también de mirar cómo hacer que el estudiante reflexionara un poco más sobre los contenidos, que no se copiaran por los grupos las respuestas. Hice un examen con la pregunta tipo ensayo y preguntas cortas.
Sí, Sin embargo, en el tema de la calificación, ya Moodle no lo hace de manera automática, sino que en la respuesta tipo ensayo o descriptiva hay que entrar a leer uno por una de las preguntas. Con 44 estudiantes, digamos que eso no permite la agilidad y más que ellos ahorita con el Moodle quieren la nota inmediata. Y en el tema de las preguntas cortas que he encontrado, que aunque le he puesto que no, pues que tome si es mayúscula o minúscula, él le marca error si le ponen un espacio, si le ponen tilde o si yo le pongo tilde, ellos no le ponen tilde. Por ejemplo, en esta ocasión les dije, por favor, respuesta, pregunta corta, siga tal formato, que eran dos respuestas. Te digo que todos, para ir de 44, solamente 5 me tomó buenas. Cuando yo miro, es que le pusieron un espacio, le pusieron tilde. Entonces, digamos que ese tipo de respuestas para un examen se vuelven un poquito complejas. Yo también he utilizado el banco de preguntas el semestre pasado, lo utilicé para hacer una sopa de letras. El banco de preguntas sirve. Eso es una funcionalidad pues que casi me costó mucho porque lo vi en un tutorial de YouTube, pregunté y pregunté hasta que encontré cómo hacerlo. El banco de preguntas con preguntas de respuesta corta nos sirve para hacer sopa de letras y crucigramas, siempre y cuando sea una única palabra la respuesta. Es chévere, los ayuda a pensar, pero entonces volvemos a lo mismo. Si le ponen mayúscula inicial, si le ponen tilde o si no la ponen, el sistema no lo toma. Pues eso es importante para que lo tengan en cuenta cuando vayan a formular las preguntas. Porque en mi caso me tocó que calificar las evaluaciones manuales, las 44. ya, profe, muchas gracias. Bueno, sí, creo que si, según el tipo de pregunta, ya le doy la palabra a la profe Diana. Eh, pues si yo estoy esperando un párrafo, ¿sí? Estoy esperando un análisis, pues estoy asumiendo como profesor la responsabilidad de leer esos párrafos, ¿no? Pues digamos que sería allí como la tarea que, pues, que igual en presencialidad nos dábamos y que aquí pues tendríamos que hacerla nuevamente y para asignar la calificación manual. Respecto a lo del banco de preguntas, bueno, los juegos, esas actividades, y nosotros podemos trabajar sobre todo con los glosarios, y tiene razón, profe, es mejor utilizar una sola palabra, un concepto para que ellos interactúen. O de hecho, pues en la creación de las actividades juegos se puede poner la condición de que acepte espacios entre palabras. Respecto a las preguntas de palabras cortas, ese es el inconveniente, sin embargo, ¿cuál? En las mayúsculas, la ortografía, la ZS, o si tiene CS, si es X, si es doble C, etcétera, etcétera. Vemos que los estudiantes pueden tener errores allí. ¿Qué sucede? Pues es importante en el enunciado, entonces poner, eh, poner poner las condiciones, no, por favor tenga en cuenta la ortografía correcta para que esta pregunta sea válida. Entonces, inicie con mayúscula su palabra y tenga cuidado con la correcta ortografía. Digamos que sería como pues, uno eh, curarse en salud, como dice el cuento. Sin embargo, pues uno sabe que el estudiante tuvo la intención de responder bien y pues por algún error de ortografía, pues ya ahí uno verá si le da una recalificación a esa pregunta. Profe Diana, para adelante. Buenos días para todos y muchas gracias. Es una observación con respecto a las alternativas de respuesta que estoy viendo que en el cuestionario sobre ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Hacer claridad que como la plataforma mueve el orden de las respuestas posibles, entonces se puede sugerir en lugar de ninguna de las anteriores, porque puede que sea la primera opción, entonces antes no hay ninguna. Es decir, por ejemplo, todas son falsas o todas son verdaderas, porque entonces no daría. Era eso. Gracias. Profe, muchas gracias. Y pues,
Eso ha sucedido, que la opción de ninguna de las anteriores, opción que yo, bueno, algunos profes utilizan, eh, pero el estudiante se confunde cuando encuentra ninguna de las anteriores en la posición 1 o en la posición A de la respuesta, lo que dice la profe Diana. Entonces poner todas son correctas o ninguna es correcta. Muchas gracias por ese Santiago, aporte allí. Sí, señor, cuénteme. claro, mire esos detallitos que dice la profesora Diana, cómo al armar las preguntas ya en la plataforma es una cosa diferente cuando las tiene uno impresa. Se encuentra Claro, la misma situación cuando uno utiliza un párrafo o un enunciado bien sustancioso, bien armado, de donde salen 2 o 3 preguntas. Lo mismo, usted, y no es que no lo pueda hacer, ¿qué le toca que hacer? Armarla en cada pregunta, armar los párrafos con enunciados claros y así sea el mismo párrafo para varias preguntas, pero ya armarlo de una manera diferente, independiente por la forma como el sistema mueve las preguntas y mueve las respuestas. correcto, profe, cambiar el lenguaje también, muchas gracias. Bien, vamos a continuar y vamos escuchándonos en el proceso. Entonces, la profe María Beatriz nos dio una idea y nos presentó una categoría que se llama el código rojo, ¿verdad? Ya vamos a hablar. La intención aquí que es, profesores, pues, digamos, velar por garantizar, velar por una evaluación, un cuestionario, digamos, lo menos, mm, no fácil, sino evitar que haya ese cruce de información. Sin duda alguna, sí, los estudiantes son responsables, pero nosotros debemos garantizar que se haga disuadir ese cruce de información, etcétera, etcétera. Para ello, la plataforma plantea unas opciones. Para ello, la profe María Beatriz nos dio otra opción y nos la presentó, que es la categoría de código rojo, que la vamos a utilizar para poner preguntas aleatorias dentro de los cuestionarios. A ver, me explico. ¿Qué es una pregunta aleatoria dentro de los cuestionarios? Son preguntas que va a tener un estudiante, que va a tener cada estudiante, ¿sí? O un número de estudiantes. Quiere decir, son 30 estudiantes, yo hago 15 preguntas, ¿sí? De más, entonces solamente 2 estudiantes van a tener esa pregunta repetida, ¿sí? Entonces, de 5 preguntas van a tener 4 que todos van a tener, pero en diferente orden de presentación de tanto la pregunta como la respuesta, pero solamente van a tener 2 preguntas, 2 estudiantes van a tener una pregunta, ¿sí? Serán preguntas aleatorias. Entonces, bueno, ya tengo aquí, veo una pregunta de emparejamiento. Esta pregunta no la entiendo. Pregunta de selección múltiple con única respuesta. Por favor, marcar cuál es la correcta. Otra pregunta de selección múltiple. Bueno, solo 3 preguntas, profes. No, no hubo aquí. Aquí hay otra pregunta. Seguridad social. Selección múltiple. Bueno, profes, vamos a tener entonces que coger preguntas del otro banco que hicimos la vez pasada. Entonces, empezamos. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Entramos a nuestro recurso. Muy importante, el banco de preguntas nos permite organizar un conjunto de preguntas específicos para una evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener banco de pregunta 1, perdón, categoría 1, categoría 2, categoría 3, o voy a tener parcial 1, parcial 2, parcial 3, etcétera, etcétera. Cuando yo tenga ese banco de preguntas, es de donde yo voy a sacar o voy a llamar las preguntas para que, para construir mi cuestionario. ¿Dónde encuentro el banco de preguntas? Entonces, activar edición o para crear un cuestionario tengo que tener las preguntas ya escritas en un Word, ¿sí? Por ejemplo. Luego voy a mi recurso, le doy a activar edición y posteriormente en la zona de administración le voy a dar banco de preguntas. ¿Listo? Pero voy a desplegar el banco de preguntas
y voy a construir las categorías. ¿Qué son las categorías dentro del banco de preguntas, profes? Vuelvo y repito, son esas agrupaciones de preguntas, es decir, es la forma en la que yo organizo, ¿sí? Cuando yo tengo una biblioteca, entonces yo tengo aquí ciencia, tengo aquí pedagogía, tengo aquí religión, tengo aquí espiritualidad, ¿sí? Tengo aquí, yo organizo por pilas mis libros. Entonces, aquí vamos a organizar por categorías mis preguntas. Entonces, el nombre de la categoría, ojo, banco de preguntas, despliego el ítem, despliego este ítem y le doy categorías. Entonces, el banco de preguntas, pues es el banco recurso, va a estar recurso apoyo y el nombre que corresponda. Y el nombre, entonces le voy a poner categoría 1, entre paréntesis, voy a poner, por dar un ejemplo, parcial número 1. Parcial número 1. Listo, profe. Parcial número 1. Una descripción, si lo quiero poner, perdón, sí, una información. Entonces aquí se van a encontrar preguntas en relación a tales temas o comprende la siguiente enseñanza. Ya esto es decisión de cada uno. Añadir categoría. Listo. Ahí ya me quedó añadida una categoría. Mírenla acá. Categoría 1, el parcial 1. ¿Dónde está la categoría por defecto? Están preguntas en el contexto, en el gran banco del diseño de aula virtual, que es el recurso de apoyo. Voy a agregar otra categoría. Estoy para en el ítem añadir categoría. Entonces voy a poner categoría 2, categoría 2, parcial 2, por dar un ejemplo, parcial 2. Voy a dar añadir categoría. Miren, tengo ya dos categorías, dos lugares donde voy a poner mis preguntas. Y voy a obtener una categoría 3, que esta es la de la idea de la profe, categoría 3, que se llame código rojo o aleatorias. ¿De acuerdo? Voy a dar añadir categoría. Listo, profes. Acá ya tengo mis tres categorías. ¿Qué significa este cero entre paréntesis? Que ninguna categoría tiene aún preguntas insertadas o preguntas creadas allí. Voy a bajar nuevamente al panel de administración y voy a preguntas. Ahora sí me voy al ítem de preguntas. Ahí va. Aquí me aparece crear una nueva pregunta, banco de preguntas. Seleccione una categoría donde voy a introducir la primera pregunta. Entonces yo le voy a decir que va a ir en la categoría 1. ¿Listo? Espero que cargue y le digo crear una nueva pregunta. Ahora, preguntas hasta allí, profes. ¿Qué preguntas tienen? De pronto es que ha sido confuso. Listo, lo único que acabo de hacer es crear las categorías donde voy a incluir las preguntas. ¿Listo? Entonces vamos. Por favor, pues si me pueden ir colaborando allí con la creación de las preguntas. O Ana, te puedo pedir un favor. Ubicar las preguntas que creamos la clase, la sesión pasada. ¿Sabes dónde quedó? Dentro de la carpeta que compartimos. Bueno, entonces ahora, ya seleccioné la categoría 1 y le voy a decir crear una nueva pregunta. Profesor, ¿y va a crear las preguntas sin crear el cuestionario? Sí, ¿sí? Voy a crear las preguntas, tengo ya mi banco de preguntas. Cuando cree el cuestionario, ya el que voy a presentar a los estudiantes, es solamente llamar las preguntas. Solamente llamar las preguntas. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que pusieron por acá es una pregunta de apareamiento o emparejamiento, lo quieran llamar, de relación, de relacionar. Entonces, vamos a darle, aquí en la pregunta voy a seleccionar. Entonces, miren las opciones de pregunta, opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, y etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos con emparejamiento, agregar pregunta. ¿Listo? Nuevamente, él me dice que en qué categoría la estoy agregando. ¿Sí? Categoría 1, parcial 1. El nombre de la pregunta
yo regularmente las enumero. P1, la pregunta 1 del parcial 1. Voy a poner el enunciado, entonces relacione los siguientes conceptos. Esto lo voy a hacer práctico, el profesor Jaime dirá, o varios profes, no, hay que hacer más profundo, claro, ampliar más el enunciado de la pregunta de relación, de relacionar los conceptos. Vamos a dejarlo así como ejemplo, relaciona los siguientes conceptos. Y aquí tengo entonces los espacios para poner la definición y el concepto, ¿sí? O concepto, como yo lo quiera. Aquí en este punto, entonces voy a traerme esto. Entonces dice, aborto menos de 22 semanas, menos de 500 gramos. Entonces vamos con la respuesta A. Muerte perinatal, control C. Voy a sacar esto de acá. Control C, entonces voy a poner acá la respuesta y acá 22 semanas, esta es la control C, listo, 22 semanas, recuerden que puedo aumentar la letra, puedo quitarle la negrita, la negrilla, bueno, aquí está. Segundo, muerte neonatal, control C, pongo aquí en la respuesta, control B, a la B, control C, copio aquí el enunciado, selecciono, quito la negrilla, nos vamos a la 3, control C, respuesta, control B, primeros 7 días, control C, perdón, aquí es al revés. Listo, y necesito otro espacio, agregar 3 conjuntos de espacios en blanco. Voy a poner esta última opción, voy a bajar, aquí ya tengo un espacio 4, mírenlo acá, voy a dar control B, y finalmente entonces el enunciado de esa respuesta. Ahí está. ¿Listo? Listo. Ahí ya me quedó, ya relacioné concepto o situación o fenómeno con una descripción. Le voy a dar guardar cambios. Listo. Tengo la primera, P1. Ahora miren que en la categoría 1 de parcial 1 me aparece ya entre paréntesis 1, una pregunta. Continuamos, profes. Agregar una nueva pregunta. Vamos a agregar solo 2 preguntas por categoría. Vámonos con esta pregunta de selección múltiple. ¿Listo? Voy a copiar, control C. Y entonces selección múltiple, opción múltiple, agregar. Necesito solo 6 preguntas entonces aquí está. Esta será entonces la P2. P2. Enunciado de la pregunta, ya lo traje, copiar, de qué forma entregar la propuesta de valor para nuestros clientes, cómo hacemos llegar a los... Listo, aquí tenemos una pregunta, nuevamente le voy a dejar o a quitar la negrilla, y aquí entonces tengo las opciones de selección múltiple. Ahora bien, si es una selección múltiple con solo una respuesta, miren acá me da la opción una o varias respuestas, o se permiten varias respuestas, ¿listo? La A y la B son correctas, o la A y la D, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo solo una respuesta. Voy a traerme, entonces, flujo de ingresos. Vamos acá con la primera opción. Vamos con la segunda opción, recursos clave. Control B, pegar. Vamos con esta que se llama canal. Vamos acá con canal. De una vez voy a seleccionar qué canal, como nos indicó aquí el profesor, es la correcta. Entonces le voy a asignar, ¿qué? El 100% del valor de la pregunta. ¿Listo? Ahí ya quedó. Para que no se me vaya a pasar. Igual si yo no selecciono ninguna, el sistema me va a decir, por favor seleccione, dele valor a alguna pregunta, alguna respuesta, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí me queda con ninguno, vamos a hacer el ejemplo. Yo le doy guardar cambios. Él me dice, momentico, no se puede salir todavía la pregunta. Una de las respuestas debería tener el 100%. Bueno, ya sé que entonces es canal. ¿Sí ven? El sistema me va avisando. 100% para canal. Le digo guardar cambios. Profesores, ya hemos agregado pregunta 1, P1 y P2 a la categoría 1. 2 preguntas. ¿Listo? Ahí ya está. Vámonos entonces con otra pregunta.
Ah, pero yo ya lo voy a agregar en la categoría 2 porque son las preguntas del parcial 2. Es sencillo. Aquí donde dice seleccione categoría, selecciono la categoría 2. Miren lo que pasa. Ya no me salen preguntas. Está en blanco, ¿sí? No hay preguntas. Entonces vamos a darle crear nueva pregunta. Vamos a ir a buscar aquí. Dice, pregunta de selección múltiple. ¿Listo? Tenemos aquí una pregunta de selección múltiple. Profe, necesito 3 preguntas más. Alguien que me colabore aquí en el muro poniendo 3 preguntitas más. O no sé si es que, a ver, yo refresco la página. No tengo preguntas. Bueno, si alguien me colabora con unas 3 preguntas, las traemos. Bien. Entonces, para convertirse en programa público, las situaciones satisfactorias deben. Listo. Vamos con esta pregunta. Control C, selección múltiple, agregar. Una que sea de respuesta corta, una pregunta de respuesta corta, por favor, si alguien la pudiera. Entonces aquí vamos. P1 de la categoría 2. ¿Sí ven? Aquí confirmo yo que lo estoy poniendo dentro de la categoría 2. Le voy a dar pegar. Y empiezo con las respuestas. Control C, me voy a las selecciones, control B, control C, control B, control C, la tercera, control B. Me dice que la cuarta, todas las anteriores. ¿Qué habíamos dicho con estas respuestas? Que como las respuestas se presentan en desorden a los estudiantes, quiere decir, la que es B para mí en una pregunta va a ser A para otro estudiante. Entonces, aquí voy a poner todas son correctas. ¿Sí? Todas son correctas, o todas las opciones son correctas, o como yo lo quiera poner. ¿Sí? Todas son correctas. Si voy a poner ninguna de las anteriores, ninguna es correcta. Si queda en la posición B, pues no va, digamos, a afectar, no va a confundir a los estudiantes. Y vamos a decir que esta es la correcta, 100%. Ahí está. Guardar cambios. Listo, profes. Pregunta 1 de la categoría 2. Listo, ya me aparece entre paréntesis un 1 que es una pregunta. Vamos a crear otra pregunta. Veamos qué hay por aquí. Banco de preguntas. Escoge la respuesta correcta. El banco de preguntas, eso es una pregunta. Es el conjunto de entidades públicas, privadas, normas, dimensiones. Sí, supongo, ¿cierto? Control C, escoge la respuesta correcta. Vamos con opción múltiple, agregar. Nos quedarían estas dos de opción múltiple. Bueno, la categoría 2. Nombre P2 de la pregunta 2, perdón, de la categoría 2. Es el conjunto de entidades públicas, privadas y las respuestas son seguridad social. Estoy viendo aquí. Control B, seguridad social integral. Si me regalan la respuesta correcta, por favor. Control B, programa en salud ocupacional. Control B. Ninguna es correcta, todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Profe? Ninguna es correcta. Lo que pasa es Ninguna que es todas correcta. las definiciones, esos son definiciones, y pues a mí me parece que ese tipo de preguntas nos pone a nosotros a pensar y más en las personas que trabajan en riesgos laborales, esas preguntas nos hacen caer en cuenta de la definición de cada concepto. Entonces, y saber la definición del concepto es muy importante para que los muchachos se ubiquen en lo que ellos están realizando. Por eso es que yo hago ese tipo de preguntas, que ellos sepan las definiciones. Inicialmente uno debe de saber las definiciones de todo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Sí, cada profe pues buscará luego la forma de poner en práctica, poner estudios de caso, situaciones problema, valerse de proyectos para, digamos, el uso consciente de esos conceptos, ¿no? Claro está. Bien, ya tenemos entonces en la pregunta 2, en la categoría 2, perdón, 2 preguntas.
Si yo despliego aquí estas opciones, miren que categoría 1, 2, al final me aparecen dos preguntas, categoría 2, dos preguntas al final, y en la categoría 3 de aleatoria. Entonces, profes, vamos a seleccionar la última categoría y vámonos entonces con dos preguntas más. Dos preguntas más. Ojalá ¿quién me regala una de respuesta corta? Aquí está. Desnutrición aguda. Listo. Vámonos con respuesta corta. Según la gráfica de crecimiento y desarrollo de la OMS, aquí está. Desnutrición aguda. Control C. Entonces, crear nueva pregunta y le vamos a dar respuesta corta. Ojo aquí, entonces, agregar pregunta. Nombre de la pregunta va a ser igual, la P1 de la categoría aleatorio, y vamos a poner el enunciado. Según la gráfica de crecimiento y desarrollo, aquí yo puedo agregar la gráfica también, profesor. ¿Sí? Aquí yo puedo agregar un link, puedo agregar un video, aquí puedo agregar mucha información, ¿sí? Qué bueno sería poner un corto de 2, 3 minutos, 1 minuto y medio y una pregunta. Acá yo puedo agregar imágenes, profesores. Aquí esto no solo es texto. Esta es la ventaja también de estas plataformas, que yo en el enunciado puedo poner casi que una infografía, si así lo quiero, ¿sí? Puedo poner un mapa en imagen, si tengo un mapa conceptual en imagen, entonces seleccione, bueno, no sé, en dónde está el 1, cuál es el concepto a relacionar, o cuál sería el conector ideal, cuál es el procedimiento, hablando de seguridad y salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo aquí puedo poner, miren que este editor de texto que tengo acá arriba me permite linkear también, hacer hipervínculos con un documento, con un video de YouTube, etcétera, etcétera. Generar un buen enunciado de reflexión, de análisis, mostrar un video, un material gráfico y luego unas preguntas, ¿no? Ojo, esto no es solo para respuesta corta, esto es para cualquier pregunta. Yo puedo aquí alimentar con cualquier material o recurso. Ahora entonces veamos, dice, diferencia entre mayúscula y minúscula, lo que decía la profe, que no funciona, bueno, sí, que igual les da el error. Sin embargo, entonces la configuración, desde la configuración, desde la instrucción de Moodle, es igual mayúsculas que minúsculas. ¿Sí? No importa, según esto, no importaría si él pone la palabra toda en mayúscula o si la pone toda en minúscula. Debe coincidir mayúsculas y minúsculas. Entonces, pues si yo hago mayúscula inicial para el concepto, etc. Entonces vamos a dejar igual mayúsculas que minúsculas. Y aquí entonces, profe, yo voy a poner la opción de la respuesta 1. Entonces, las posibles, miren lo que dice, debe proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas en blanco no se utilizarán. ¿Sí? Se usarán asteriscos como comodín para cualquier carácter. La primera respuesta que coincida se usará para determinar la puntuación y la retroalimentación. Entonces aquí yo voy a poner la respuesta correcta, que es desnutrición aguda, esta. Control C, desnutrición aguda. Entonces miren que tiene tilde en la O, ¿sí? Tiene inicial mayúscula acá. Vamos a copiar esta imagen, control C, les decía. Vamos a dejarlo acá. Control B, miren aquí yo pongo la imagen, la gráfica para que el estudiante la pueda leer. Gracias, profe, por la información. La fuente, duda. Control C. Control B, tomado D. Control B, listo. Aquí nos queda. Bien, desnutrición aguda. Aquí, bueno, es desnutrición aguda, pero entonces vamos a valer que el estudiante solo pone desnutrición, ¿sí? O si el concepto pues es únicamente desnutrición aguda o desnutrición avanzada, desnutrición crónica. ¿Sí? Estoy pues, digamos, dando ejemplos, ¿no? Como las posibles respuestas al concepto. Digamos un concepto medianamente ambiguo, ¿sí? O que lleva lo mismo, yo puedo dar estas opciones de respuesta, ¿sí? Desnutrición crónica. Y voy a darle entonces el 100%
a cada una de ellas. O si el concepto real es agudo y crónico se acercó, pero entonces le voy a dar la mitad del valor. Si pone desnutrición crónica, porque no es desnutrición. Si pone solamente desnutrición, bueno, se acercó al concepto, pero le voy a dar un 25% de calificación. ¿Sí? Veamos aquí una cosita. Listo. Aquí tengo la pregunta. Entonces, esas son las posibles. Miren cómo me queda la pregunta con gráfico y todo. ¿Sí? Yo creo que las posibilidades de hacer o de construir preguntas complejas de análisis, pues son muchas, ¿no? Pues aquí tengo la pregunta, me quedó doble el link, pero bueno, y tengo las opciones, ¿listo? Ya el estudiante entonces va a poner la respuesta correcta. Vieron que puedo entonces asignar unos valores según la coincidencia que tenga el estudiante con la respuesta correcta. Y una última pregunta, profesores, vamos a ver qué nos dejaron por acá. Hoy en Colombia fue incluida en la tabla de enfermedades laborales, menciona el decreto y reglamento. Aquí está, entonces control C, crear nueva pregunta. Ojo, verificar dónde estoy, en qué categoría, categoría 3. Regálenme una pregunta de selección múltiple, si alguien tuviera, veamos. Bueno, no hay. Voy a poner otra pregunta de selección múltiple. Voy a repetirla. Él me regala rápidamente una pregunta de selección múltiple. Que la tenga por ahí a la mano, profes. Una pregunta de selección múltiple aquí. Bueno. Sebastián, ¿sabe que a mí me parece una flecha? Porque yo había hecho varias preguntas en el banco de preguntas de selección múltiple y resulta que cuando se actualizó todo el programa, entonces las preguntas que yo tenía en el banco de preguntas todos desaparecieron. Entonces, me parece que los formularios Google le permiten a uno mayor independencia sobre las preguntas que uno está realizando, no tanto el modelo. No sé, no me ha convencido porque me desapareció el trabajo que había realizado el semestre pasado. Ya, listo, profe. Vamos con esta pregunta. En realidad, no se desaparece. Lo que pasa es que se oculta. Digamos que la unidad de virtualización no desaparece ningún recurso de apoyo. Y ya vamos a ver cómo puedo yo importar bancos de preguntas de cursos pasados. Ya lo vamos a ver y es posible. Digamos, cualquier banco de preguntas que yo realice, yo lo voy a poder traer en cualquier momento, profe. Listo, con mi usuario, siendo yo, pues, dueño de mi usuario. Entonces, aquí está. Puedo igual... Ok, gracias. Vale, aquí me improvisé esta pregunta de selección múltiple, entonces está la pregunta y cambié solamente el año del decreto. ¿Listo? Ahí está. Vamos a seleccionar la respuesta correcta. Perdón. 2020, 100%. Ahí está. Listo, profesor. Entonces ya tengo el banco de preguntas, ¿sí? Creado con parcial 1, parcial 2, parcial 3. Perdón, aleatorio 3. Profesor, pero si yo todavía no tengo definido mi parcial 2, porque eso es en 3 semanas, en 4 semanas. De acuerdo. ¿Cuál es la recomendación? Crear el banco, la categoría del parcial de este corte y una categoría aleatoria en la que yo voy a incluir 5, 6, 7 preguntas que van a aparecer a unos estudiantes y a otros no. Listo, de forma aleatoria. Ya vamos a ver cómo las llamamos. Listo, profesores, tengo las 3 categorías. Aquí está. Para responder a la profe respecto a cómo llamar
preguntas de otros bancos. Voy a hacer un ejemplo por acá. Entonces, yo tengo este recurso de apoyo. ¿Listo? Tengo este recurso de apoyo. Y yo me voy a ir a importar. ¿De acuerdo? Activar edición. Me voy al botón importar. Cuando abro importar, miren, profes, que a mí me aparecen los recursos de apoyo más claros y otros opacos. Los recursos de apoyo claros son los que tengo activos en este momento, ¿sí? Y los recursos que me aparecen opacos son todos los que yo he cursado o los que la unidad de virtualización me ha inscrito, pero que están ocultos, ¿sí? Si yo llevo 5, 6, 7, 8 años en la universidad y me han asignado recursos de apoyo en cada semestre, pues es un montón de recursos de apoyo. Quiere decir que cuando yo entre al inicio de mis aulas virtuales, pues yo me voy a volver loco como profesor porque voy a tener cursos de 2018, 2017, 2019, mejor dicho. Entonces lo que hace la unidad de virtualización es ocultar esos cursos, pero toda la información está allí, calificaciones, cuestionarios, todo. Entonces veamos que yo, por ejemplo, tengo este recurso, ¿sí? 2021, miren la fecha, 2021, este recurso de apoyo ya está oculto, ¿sí? Yo en este momento estoy con el mismo recurso de apoyo, la misma cátedra, pero la tengo con 2022 y este está activo. Entonces, pero yo necesito traerme las preguntas del semestre pasado. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar este recurso de apoyo que está oculto, profe. Ah, es que no me aparece. Miren que dice, hay demasiados resultados. Escriba una búsqueda más específica. No, es que yo me acuerdo por allá en 2018 que tenía un recurso. Yo voy a poner aquí la fecha. Por ejemplo, 2019, buscar. Miren que me aparecen los cursos de 2019. ¿Lo ven? No, es que eran 2018. Yo aquí puedo buscar. Si no me aparece, lo puedo buscar. ¿Listo? Si no me aparece, ya me está diciendo que hay demasiados resultados. Vámonos con este recurso del 2021. Profesor, ¿cómo fue que llegó ahí? Ojo, con la herramienta o con el botón importar. ¿Importar qué? Un recurso completo, solo las etiquetas, solo los bancos, importar lo que yo desee, cualquier cosa. Le voy a dar continuar. Ya seleccioné el 2021 y miren, me dice importar configuraciones, incluir actividades y recursos, no, actividades, cuestionarios y eso, no. Incluir bloques, no. Incluir filtros, no. Incluir eventos de calendario, tampoco. Yo necesito el banco de preguntas. Incluir banco de preguntas. Aquí yo voy a llamar a traerme el banco de preguntas del 2021. Incluir grupos y agrupamientos, no. Incluir competencias, tampoco. Le voy a dar siguiente. ¿Listo? Incluir la etiqueta de ambientación, no. Incluir la unidad 1, tampoco. Miren que aquí ya no me incluye ni las actividades que yo tenía, ni los foros, porque yo ya lo desactivé. Y le desactivo las unidades, porque yo ya creé las unidades en este recurso 2021. Donde yo llame eso, pues me va a desconfigurar el curso. Solo quiero el banco de preguntas. Siguiente. Listo. Aquí me dice confirmación y revisión de lo que voy a importar. Miren, actividades, solo me aparece en chulito verde el banco de preguntas. La ambientación no, que la etiqueta 1, que la etiqueta, que el foro de dudas y preguntas del semestre pasado. No, nada de eso lo quiero. Que este cuestionario, nada, nada. Solamente me apareció, miren, que aquí lo confirmo en verde, el banco de preguntas. ¿Listo? Le voy a dar realizar la importación. Realizar la importación. Importación completada, pulse para volver al curso, continuar. Listo, profes. Uy, ¿dónde quedó? Muy sencillo. Me vengo aquí, administración, banco de preguntas, y veamos que acá tengo la categoría 2021, ¿sí? Recurso de apoyo, me aparece ya sin el nombre, pero me aparece la fecha y tengo 49 preguntas dentro de esa importación que hice. Listo, aquí están las preguntas. ¿Listo? Aquí tengo las 49 preguntas de ese recurso de apoyo. Listo, profe. Sí, fui claro, sí estuvo. No, sí, está muy bien, muchas gracias. Yo ya Listo. estaba diciendo, no, le toca no repetir cada semestre la misma vaina, no, qué pereza. Entonces seguía con el formulario. Claro. Estaba No, pensando en seguir con Google, con el del formulario Google.
De acuerdo, profe. Entonces, no, veamos que Moodle nos garantiza y nos protege pues esa información, nos la conserva. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Los que, pues, creo que se alargó la discusión, se nos alargó el tema de cuestionarios del banco. Yo me voy a quedar otro tiempo, ya quedó aquí, pues creo y espero que haya quedado claro la importancia de crear el banco de preguntas y de agrupar las preguntas en categorías. Acabo de demostrar cómo se hace, ¿sí? Cómo puedo mover las preguntas y cómo de hecho puedo llamar otros bancos de preguntas de otros recursos de apoyo. Los que pues se tengan que retirar, entonces pues muchas gracias por la compañía, por la participación. Yo me voy a quedar media 20 minutos más configurando el cuestionario. ¿Listo? Configurando el cuestionario de manera que los que nos puedan acompañar, perfecto. Entonces, muchas gracias, profesores. Entonces, bien, ahora tengo el banco de preguntas. ¿Qué me falta? Entonces, crear el cuestionario. Me voy a voy a salir a mi recurso, voy a activar edición y bajo al final, agregar recurso o actividad, le voy a dar clic y voy a seleccionar pues la actividad del cuestionario. El cuestionario tiene dos configuraciones, yo siempre digo lo mismo. Tiene una configuración inicial que son las fechas, las condiciones, cuántos intentos, el tiempo, y tiene otra configuración que es agregar las preguntas. ¿Cómo así? Sí, llamarlas del banco de preguntas. Eso es todo, profesores. Entonces, digamos que el trabajo tedioso, donde que yo me voy al dolor de cabeza, es en el banco de preguntas, construyendo las preguntas, unas preguntas, eh, pues, unas preguntas, digamos, de fondo, unas preguntas de análisis. Ahora bien, pues, nos vamos. Parcial 1, vámonos así. Parcial número 1, nombre. Descripción, muy importante la descripción. ¿Qué se va a evaluar? Entonces, poner aquí los temas a evaluar, de qué fecha, ¿sí? Desde el inicio de semestre hasta la fecha, lo revisado en el módulo 1, lo tenido en cuenta en el capítulo 1, 2 y 3 de tal libro. O sea, aquí pongo los temas ahora, una descripción. Y arranco, profesores. Prácticamente lo que yo configuro de esta parte inicial de agregar el cuestionario van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems. ¿Sí? Los que están notando lápiz, papel y lápiz, 6 ítems hasta opciones de revisión. ¿Listo? De ahí en adelante lo voy a dejar predeterminado o por configuración por defecto. Entonces, configuración general ya lo tengo. Nombre y descripción. Sale. Temporalización. Listo. El cuestionario ¿se va a abrir cuándo? El cuestionario se va a abrir el día de mañana 18 a las 10 de la mañana. ¿Listo? ¿Se va a cerrar cuándo? Mañana 18, ejemplo, a las 12 del día. ¿Cómo así? ¿Va a tener 2 horas el estudiante para un examen de 6 preguntas? No. El estudiante va a tener límite de tiempo. ¿Cuánto? Va a tener 30 minutos. Ah, ya. O sea, dentro de las 2 horas, de 10 a 12, va a tener, en el momento en que le dé iniciar examen, iniciar cuestionario, va a tener solamente 30 minutos. Listo. Esta es la configuración del tiempo. Fácil. Ahora bien, voy a ir cerrando estos ítems. Vamos con la calificación. Entonces, como ya tengo el libro de calificaciones, voy a decir que esta actividad pertenece a la unidad 1. ¿Listo? En este caso lo voy a dejar sin categorizar, porque esto es un ejemplo, es un modelo para no alterar nuestro libro de calificaciones. Sin embargo, entonces yo lo ubico dentro de lo que lo voy a poner. Luego, calificación para aprobar, un 3, dentro de la escala de la universidad. Intentos permitidos, 1, porque es una evaluación. Ya está. Voy a cerrar. Vamos que aquí es yo irle respondiendo a la configuración. Esquema, lo que decía el profe, entonces le voy a dar mostrar más. Tengo página nueva, cada pregunta, que me muestre pregunta a pregunta y que él no se pueda devolver de la pregunta 5 a la 1. Resulta que cuando él iba en la 5, un estudiante le dijo, oiga, la pregunta sobre la ley no es, ojo que es 2020. Entonces él se va a volver a la 1
y va a corregir. Entonces vamos a dejarlo secuencial para que él se comprometa con su propio cuestionario y no con el cuestionario de los demás. Quiere decir, esta opción secuencial quiere decir que si yo estoy en la 1, selecciono la respuesta correcta, la que creo que es correcta como estudiante, paso a la 2, ya no me puedo volver a corregir. ¿Listo? Voy a cerrar el esquema. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar. Sí, ordenar las preguntas al azar. Retroalimentación diferida. Lo voy a dejar por defecto y ya está. Lo voy a dejar allí. Cierro. Opciones de revisión. Muy importante. ¿Qué son las opciones de revisión, profe? A él le dice si la respuesta fue correcta, cuántos puntos ganó, la retroalimentación, inmediatamente después de cada intento. Quiere decir que si el cuestionario es de 10 de la mañana a 12 del día, yo, Santiago Arango, inicio mi cuestionario a las 10 en punto y tengo media hora, lo resuelvo en 20 minutos. Inmediatamente después de terminar mi intento, me va a salir qué respuestas fueron correctas y cuáles no. Hay 1 hora y media por delante todavía en la que el cuestionario está abierto. Entonces, el estudiante que inició el cuestionario a las 10:30 le puede preguntar al estudiante que inició el cuestionario a las 10 que le comparta cuáles son las correctas y cuáles no. Entonces ahí, pues nada, vemos que puede haber un cruce de información. ¿Qué es lo importante? Que entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, a nadie, así yo termine mi intento a las 10:20 o a las 10:30, no me diga cuál fue correcto a cuál no. Entonces voy a desactivar todo esto. Más tarde, mientras el cuestionario aún esté abierto, quiere decir, después o sea, antes de las 12, todavía el cuestionario está abierto, que recuerden que cierra a las 12, tampoco. Solamente le voy a permitir al estudiante que conozca su retroalimentación, que conozca los puntos, o sea, cuánto sacó en el examen y cuál fue correcta después de cerrar el cuestionario. Quiere decir, después de las 12. Después de las 12 es imposible que haya alguien dentro del cuestionario porque el cuestionario se va a cerrar. ¿Listo? Entonces, en opciones de revisión, papel y lápiz, profesores, solamente voy a dejar después de cerrar el cuestionario. ¿Vale? Santiago, buenos días. Una pregunta. Sí, señor. Ahí donde en la columna que está chuleada pues con los cuadritos azules, dice, después de cerrar el cuestionario, el primer chulito dice el intento. ¿Me puede repetir ese en particular qué es lo que significa? Si que esté o no chuleado, ¿qué significa? Profe, vamos a leer. Dice, si el estudiante puede revisar el intento. Por Este es eso, el... ¿qué significa que puede revisar? O sea, que puede volver a mirar todas sus Sí, preguntas y qué sí, respondió. sí, él puede Ok. entrar a verla, a verle el intento. Si puede Ya. ingresar al cuestionario nuevamente. ¿Sí? Ok, Para ver la respuesta. Listo, profe. Ok, pero entonces, si está, a ver, para ver si me quedó claro, después de cerrar el intento, quiere decir que una vez que se cerró perdón, después de cerrar el cuestionario, ya todos podrían mirar sus respectivos resultados. ¿Cómo no? Sí, señor. Ok, Eso es. listo, Santiago, gracias. La idea es que inmediatamente después de cada intento, es decir, son 10 estudiantes y 2 lo terminan en la primera media hora de esas 2 horas, pues ellos van a poder ver si la respuesta fue correcta y le va a decir cuál es la respuesta correcta. Mire, mostrar respuesta correcta. La respuesta correcta no era 2018, sino 2020. Entonces, esto es lo que no queremos, que un grupo de estudiantes que termine antes revise. Es solamente la retroalimentación, que el estudiante conozca en dónde se equivocó, cuántos puntos sacó, después de que el cuestionario se cierre, es decir, después de las 12 del día para esta configuración que acabamos de hacer. ¿Listo, profe? Santiago, una pregunta. Creo que ¿Y si sí. yo dejo habilitado en las dos primeras columnas donde dice puntos? Eso es una, veamos si lo permite, déjame ver, creo que no, me perdí, opciones de revisión. Ah, puntos. Ah, bueno, está muy bien, profe, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que digamos yo saqué 5, inmediatamente después del intento. Entonces yo saqué, me sale a mí, punto 5, tuve todas buenas. Y yo sé que respondí. Entonces, por ejemplo, venga, en el de la fecha, Santiago, usted ya terminó, sí, ¿cuántos puntos sacó? 5.
Ahí estoy confirmando que mis respuestas fueron correctas. ¿Sí? Entonces, O sea, que esa es una forma de ellos también copiarse, claro, podría ser. entonces, profesor, entonces, Santiago, la que pregunta el decreto, ¿cuál es el año? Yo puse 2020 y saqué 5, entonces 2020, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Cuál sería lo difícil? No, sacó 3.5, pero pues no me muestra cuál fue correcta, pero bueno, ahí, pero digamos, si saca 5, ratifica que tiene todas las respuestas correctas y puede cruzar información. Para mí, digo yo, Gracias. lo mejor sería solamente dejar después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Y es que sucede en la presencialidad, yo recojo los exámenes y yo le recojo a 2 o a 3 y ya, profesor, no, cuando se acabe el examen retroalimentamos, ¿sí? Punto. Cuando se acabe, cuando todos se entreguen, retroalimentamos. Antes no, ¿sí? Eso sería. Entonces, la recomendación sería esta última columna. Listo, profe. Allí ya queda apariencia y todo esto lo vamos a dejar por defecto. Y le voy a dar guardar cambios y mostrar. Ana María, muchas gracias. Creo que Ana se retira. Bien. Listo, profe. Miren, aquí está toda la información. Esto se los puedo copiar. Lo puedo seleccionar con control B y control C en un mensaje. Estudiantes, no olviden, si tengo grupo de WhatsApp, les puedo mandar esta información. Intentos permitidos 1. El cuestionario cuándo abre, cuándo cierra y el tiempo límite. ¿Ya tengo creado el cuestionario? No. ¿Tengo las preguntas en el banco? Sí. ¿Tengo las fechas y las restricciones? También. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Editar el cuestionario. Miren que no hay preguntas. Lo primero es cambiar la calificación máxima 5 y enter o 5 y guardar. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. Listo, ya me quedó 5. Reordenar las preguntas al azar también. Vamos a poner mucho azar. Por eso ya lo tengo yo seleccionado las respuestas correctas. Ahora bien, profes, agregar preguntas. ¿Nueva pregunta? No. Agregar preguntas del banco. Aquí lo tengo. Y entonces él me dice, profesor, seleccione una categoría de donde va a agregar las preguntas. Bueno, como es el parcial 1, le voy a poner parcial 1. Categoría 1, parcial 1. Pregunta 1 la selecciono, pregunta 2, añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Clic. Listo, profesor, ya tengo las preguntas del parcial 1 que creé en mi cuestionario parcial 1. Ahorita le voy a dar agregar preguntas. Agregar del banco o agregar pregunta aleatoria. Aleatoria. Entonces nos dice, ¿de dónde la voy a agregar? Pues del parcial 1, no, porque esas ya las agregué. Voy a agregarlo de la categoría que yo creé que se llama aleatorio, que son 2 preguntas. Le voy a dar clic. Y me dice que hay una pregunta de respuesta corta y una pregunta de selección múltiple. Le voy a dar agregar pregunta aleatoria. Número de preguntas aleatorias. 2 de 2. Agregar pregunta aleatoria. ¿Me ver algo? Listo. Perdón, agregué 2 preguntas aleatorias. Voy a eliminar una. Sí. Acá. Veamos que si yo entro a esta pregunta, profesores, a la P2, pues es la pregunta, una pregunta del cuestionario de la categoría 2. Ojo, si yo ingreso a la pregunta, momento, profe, qué pena, me embolate acá. Entro cuestionario, editar cuestionario. Si yo ingreso, si yo veo esta pregunta de la categoría 3 aleatorio, y yo le doy previsualizar, voy a tener, bueno, me seleccionó la del mapa, ¿sí? Sin embargo, yo tengo 2 preguntas. Quiere decir, voy a volver a repetir esta pregunta que no sé si me generó. Pregunta aleatoria de la categoría aleatorio, agregar una pregunta aleatoria
tengo la respuesta corta y selección múltiple. Él me dice cuántas preguntas hay allí. Agregar pregunta aleatoria. Listo. Aquí está. Ver las preguntas. Miren, tengo esta, que es de respuesta corta, y tengo esta P2, que es de selección múltiple. Entonces, a 10, son 10 estudiantes, a 5 posiblemente le salgan la P2 y a 5 posiblemente le salga la P1, ¿sí? Entonces, es otra forma, digamos, de generar. Si yo tengo 15 estudiantes y puedo hacer 15 preguntas aleatorias, pues mejor, ¿no? Sin embargo, pues va a ser mucho más trabajo, pero es la forma en la que pues, yo puedo generar 5 preguntas por lo menos. Y listo, profesores, entonces ahí está ya mi cuestionario creado. Previsualizar intento. Aquí están 3 preguntas. Son 2 preguntas de la categoría 1, que era parcial 1, y me sale una pregunta aleatoria. Aquí está. Listo. Profesores, eso ha sido todo. No sé si hay preguntas, comentarios. Yo pues vuelvo y repito, creo que siempre parece muy complejo, pero es como de práctica y de cacharrearle al tema, como es el cuento. Entonces, no sé si alguien quiera complementar algo más. Estamos ahí pues para acompañarlos desde el laboratorio. Voy a tener ya la grabación. Y bueno, gracias a ustedes por las discusiones.